Eh, ante la inquietud que vi que había un grupo de compañeros de ustedes que mantenía el tema de hacer con relativa frecuencia cursos de actualización o cursos que refuercen la educación que ustedes están llevando en la universidad, prácticamente me invité yo mismo. Les dije para hacerles una charla, un curso o un taller, ya que para mí era gratificante dar lo poco que conozco de fotografía, darles a conocer a ustedes, ya que yo he estudiado acá. Con muchísimo gusto lo iba a hacer y con muchísimo gusto lo estoy haciendo, y creo que también voy a terminar muy contento el día después de haber compartido con ustedes. Yo entré en el tema de fotografía dental en los años 92-93 que he estudiado acá, cuando participaba en mesas clínicas. Tuvimos la oportunidad de llevar el curso de fotografía de prótesis fija y ahí hacíamos fotos, las cuales nos ayudaban a presentar después en las mesas clínicas. En esa época, nuestra universidad ganó todas las mesas clínicas, todos los concursos de mesas clínicas que hubieron. Nadie nos ganaba. Presentábamos lo mejor que hacíamos en la universidad, porque teníamos una educación adecuada, que estoy seguro que la siguen teniendo. Así que espero que lo que vayamos a aprender ahora también les sirva para manejarlo como en aquel entonces lo manejábamos con mi grupo de estudio. Yo, a raíz de que manejaba el tema de fotos en la consulta privada, siguiendo lo poco que había aprendido en los años 90 en la universidad, me vi con la necesidad de comunicarme mejor con mis pacientes gracias a utilizar fotos. Y este hecho del ingreso de la fotografía digital al mundo de nosotros nos facilitó tremendamente la vida, porque los costos en aquel entonces, al inicio de los 2000, no eran tan elevados. Entonces podíamos tener una de estas cámaras con las cuales podíamos registrar nuestros tratamientos, archivarlos en una computadora y posteriormente enseñársela a nuestros tentativos pacientes, a nuestros futuros pacientes, o también a los pacientes que estábamos llevando el curso, como parte de su proceso de tratamiento. Entonces, ahí me adentré por completo en ello, manejando los protocolos que en aquel entonces aprendí cuando estaba en la universidad, y cada vez profundizando un poquito más y llevando estos archivos fotográficos con el desarrollo mayor de mi comunicación con mis pacientes en la consulta privada. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer fotografía para nosotros con la cámara que tengamos, porque hoy en día se toman fotografías hasta con celulares y cada vez las calidades son mejores. Lo que vamos a aprender ahora es a cómo manejar estas fotos y que nos rindan frutos, que nos generen mayores pacientes o que nos den a entender con nuestros pacientes gracias a la calidad de las mismas. Eso es el objetivo principal que tenemos el día de hoy. Entonces comenzamos con ello. Siguiente. Pero ¿cuáles son los antecedentes que tenemos para hacer fotografía clínica en odontología? Vamos a ver las lecturas de algunos colegas de fuera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ayúdame con la lectura. ¿Tu nombre es? Junior. Junior nos va a ayudar con la lectura. Junior, por favor, léeme esa parte. La fotografía se ha convertido en una manera fácil y accesible de la educación y la documentación de nuestros pacientes. Las imágenes digitales se pueden almacenar fácilmente y se mantienen para su uso futuro con fines legales o académicas. Por lo tanto, sin duda, las cámaras digitales deben considerarse como equipo esencial para cada dentista y técnico, así como la formación fotográfica debe inculcarse en el currículo del área médica y dental. Esto lo he dicho hace poco, ¿no? En 2013, salió en el Journal de la Clínica Pediátrica Dental. Lo manejaron estos colegas. La siguiente, por favor. Vamos a ver tu nombre. José Carlos. José Carlos, por favor, ayúdame con ese texto. Se considera fundamental conocer y manejar esta disciplina, ya que facilita la labor del profesional por ser una herramienta de diagnóstico con aplicación inmediata en la investigación científica
y asimismo un respaldo ante situaciones legales. Eso es del 2012 en la Universidad Autónoma de México. La siguiente, por favor. Estamos viendo que hay colegas que ya manejan esto y estos antecedentes se encuentran en la web. O sea, no solamente lo hacemos por pura fantasía de nosotros, ¿no? Que sí es importante para ellos y considero también que es muy importante para nosotros, ¿no? Isabel, ayúdame con este texto, que está bien largo, pero fue la parte más difícil. En este momento en el que la odontología es muy competitiva, para salir adelante hay que valerse de muchas herramientas, ya que no basta con ser un gran clínico, hay que demostrar y divulgar. Hay que demostrarlo, perdón Isabel, ¿no? Hay que demostrar que somos buenos clínicos, ¿no? Sí, por favor. Y divulgarlo para que los pacientes busquen un profesional en especial. El marketing es una estrategia mediante la cual se puede comunicar en forma efectiva la imagen de una consulta, sus objetivos, valores y la filosofía del trabajo, tanto a los pacientes potenciales como a los que ya se tienen. Se puede utilizar fotos propias en realización de esta campaña y será más valiosa. Estaba Garralda en el 2009. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hemos ido así rescatando artículos y más artículos. Vamos a ver ahora aquí medio. Tú, por favor, ¿tu nombre es? Carolina, por favor, ayúdame con ese texto. El uso de las cámaras reflex con lentes macro son ventajosos frente a cámaras compactas que no ofrecen una adecuada distancia focal. La realización de fotografías clínicas en condiciones manuales facilita la estandarización de las fotografías y el control de la profundidad del campo. Fernández Bozal, ¿no? Fotografía intraoral y extraoral, revista de especialidades ortodónticas en el 2006. La siguiente, por favor. Ya, esta la voy a leer yo, ¿ya? Está bien larga, ¿no? Vamos a ver qué dice. La fotografía clínica debe ser vista como parte fundamental de los registros dentales que debe poseer un odontólogo en la consulta. Así como es de gran importancia la interpretación radiográfica, ojo ahí, para realizar un adecuado diagnóstico clínico y decidir el tratamiento más acertado para cada caso, la fotografía de un paciente puede brindar datos de extrema importancia en el momento de decidir los procedimientos que deben ser aplicados. Tomando en cuenta las ventajas de la fotografía clínica en odontología y la facilidad actual para adquirir equipos fotográficos digitales adecuados, sería muy acertado incluir este aprendizaje como parte de la formación integral del odontólogo general y que no sea solo del conocimiento de especialistas, ya que debe ser parte del trabajo diario del ambiente clínico. El siguiente, por favor. A partir de una fotografía, el odontólogo tendrá la oportunidad de obtener registros permanentes del paciente de una forma más explícita para ser manejada según sus requerimientos, tomando siempre en cuenta que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Sí? Es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Y eso en odontología no es extraño, o sea, también es parte de... Lo manejaron en Mérida, en Venezuela, en el año 2006. La siguiente, por favor. Entonces, todo eso es lo que vamos a abarcar. Pero eso fue lo que manejan estos colegas fuera. Pero, ¿cuáles serían para nosotros nuestros objetivos? Junior, ¿cuáles serían tus objetivos de utilizar la fotografía en tu práctica diaria? Un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Carolina, dime por favor. ¿Cuáles serían tus objetivos de utilizar una cámara fotográfica en tu consulta? El poder detectar completamente, ¿no? Y no necesariamente tener el paciente acostado para poder... Ajá, claro, podrías tomar imágenes y luego evaluarlas con paciencia posterior a su cita del paciente, ¿no? Isabel, ¿cuáles serían tus objetivos? Uno de los objetivos sería también ver un antes y después del paciente, poder enseñarle... Ajá, ver un antes y después, en qué condiciones llegó y en qué condiciones terminó después del tratamiento. Claro, porque hay pacientes que dicen, no me
inclusive nos podría ayudar para que después de unos meses que regrese y ver cómo está lo que hicimos, ¿no? Y sentirnos orgullosos si está en buenas condiciones o no nuestro tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a mencionar, para desarrollar 3 objetivos de lo que hemos visto en los antecedentes y lo que hemos conversado con los amigos. Podríamos tener 3 en cuenta, ¿sí? Que serían el diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Sí, Junior? ¿Cierto? Podríamos tener una primera etapa como objetivos, el diagnóstico y un plan de tratamiento. Yo considero que con 5 imágenes básicas como estas, podríamos comunicarnos con nuestro paciente si tuviéramos la capacidad de poder hacer estas 5 tomas en no más de 5 minutos y en otros 5 minutos más poderlas bajar a la computadora y poder tenerlas ahí y sentarnos a conversar con un paciente. Podríamos discutir sobre qué tratamiento sería más ventajoso para él. Asimismo, ver también el presupuesto, que es parte de la vida de nosotros, ¿no? Porque nosotros no trabajamos gratis. Un cirujano tiene una solución para este tratamiento, un ortodoncista también, un rehabilitador también. Cada uno tiene una solución dependiendo de su punto de vista. Alexander, la siguiente, por favor. ¿Para qué también nos podría ayudar la fotografía? Para documentar secuencia de un tratamiento y control clínico, como nos comentó Isabel. Condiciones en las que llega un paciente, se le puede invitar a hacer un tipo de coronas. Podemos tener también un archivo fotográfico de nuestras coronas definitivas versus los provisionales que hacemos, para poder darle a conocer a los pacientes de que las coronas provisionales son muy bonitas, sí, pero que no van a durar tanto tiempo como unas piezas definitivas. Pueden ser muy parecidas desde un punto de vista estético, pero esto va a durar mucho tiempo más que esto. Estas coronas provisionales de un mes y medio van a estar amarillas. La siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirve, no? Isabel nos manifestó de que quería ver con el tiempo también cómo había quedado su tratamiento. Podemos ver que en una primera instancia nos excedimos con el acrílico en nuestros provisionales y cuando hemos puesto nuestras coronas ha quedado un pequeño defecto ahí. Pero también se pone en evidencia gracias a un fechador. Estas fotos fueron tomadas en el año 2004 con una cámara compacta. ¿Las cámaras compactas sirven? Claro que sí. ¿Que nos dan sombras feas? Bueno, nos dan sombras feas, pero nos sirve para administrar algunas especies de historias clínicas fotográficas. Claro que sí. También nos puso en evidencia lo que habíamos manifestado. Nosotros, convencidos de que nuestros tratamientos están en buenas condiciones, podemos ver y saber y confirmar de que esta irregularidad se va a superar con un poco de tiempo. Y eso es del 4 del 3 del 2004 al 7 del 4 del 2004, eso se superó. Alexander, la siguiente. Ahí está. Ya sin problemas, ¿no? De las condiciones que llegó a las condiciones finales. Isabel, de esa manera podemos manejar la fotografía, ¿no es cierto? De una foto inicial a una foto final y la longevidad de la misma. ¿Está? La siguiente, Alexander, por favor. Para los que tengan alguna inquietud con respecto a implantes, a cirugías, también es muy importante ello, ¿no? Condiciones iniciales del paciente. Alexander, la siguiente. Incluso los pasos que damos para ello hasta una etapa final. Es importante que el paciente sepa de qué se trata y no mandarlos a ver videos de YouTube o de otro tipo de
de archivos que hayan para verlos, ¿no? Yo tuve un paciente que me comentó que ante la necesidad de un tratamiento, su dentista le dijo que vea por YouTube cómo era un tornillo de expansión. Imagínense ese tipo de situaciones, ¿no? Nada mejor que ustedes tengan las etapas de su tratamiento para poder ser explícitos con sus pacientes, como estas, ¿no? Desde que se toma un implante hasta que se posiciona el mismo, la etapa postquirúrgica, la etapa posterior a la cicatrización y ya la etapa final. Siguiente, por favor, Alexander. Para los que manejan también ortodoncia, es importante ver las condiciones iniciales, las condiciones intermedias y las condiciones finales de nuestros tratamientos. Inclusive los pacientes que dicen, que les preguntan cómo son los brackets metálicos y cómo son los cosméticos. Bueno, estas son las condiciones en las que estarías con unos brackets metálicos y estas son las que estarías con unos brackets cosméticos, para que el paciente pueda tomar decisiones sobre en qué invertir. La siguiente, por favor. Asimismo, las placas de contención o los tornillos de expansión o las contenciones fijas también. En vez de explicarle al paciente en el aire, podríamos enseñar imágenes, ¿no? Que nos evitan estar hablando tanto y que el paciente no nos entienda en realidad. Porque muchas veces el paciente por temor o por vergüenza no nos manifiesta el no entender lo que le estamos explicando. Y a veces llegamos al final del tratamiento y nos dice, bueno, la verdad que yo no quería eso. Ya muy apenado el paciente nos dice, la verdad, doctor, yo no pensaba que era así, pensé que era de otra manera. Y uno le dice, pero yo le expliqué, sí, pero la verdad que no lo entendí. Bueno, pues ya no importa, ya pues está. Un paciente decepcionado es en realidad una pena para nosotros, no solamente como profesionales, sino desde un punto de vista económico también, porque ese paciente va a ir apenado con su familia, con sus amistades y le va a decir que no se ha comunicado bien con nosotros y por consiguiente su tratamiento no ha sido de su satisfacción. La siguiente, por favor. También, ¿qué otra ayuda nos permite el manejar temas fotográficos? Es la comunicación con el laboratorio. Aparte de tener una impresión de arrastre para este tipo de irregularidades en las coronas, podemos también ayudarlo con una fotografía como esta en la cual ponga en manifiesto lo grosero de la irregularidad que ha habido. La siguiente, por favor. Imágenes en baja exposición que nos permiten ver detalles internos de las piezas que deben después ser reproducidas en el proceso de laboratorio. La siguiente. Registro de color. Muchos de los laboratorios, los químicos dentales nos piden que le mandemos fotos como estas en las cuales se contrasta el color de los dientes naturales con el colorímetro, ¿no? Pese que yo sigo creyendo que nadie mejor que un técnico dental para hacer una toma de color, ya que él es quien maneja bien todos los pigmentos, todos los colores de las porcelanas, para saber cómo llegar a ese color del diente. Porque es bien sabido que la refracción de luz que tiene un diente es muy distinta que la refracción de luz que te da un polímero, que es el material con el cual están construidos los dientes del colorímetro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo capturar imágenes? Bueno, con cámaras fotográficas. Quizás no como estas porque son un poquito antiguos, pero que también tuvieron su época en la cual daban unos registros muy fidedignos de las imágenes, pero como otras sí pueden ser. Alexander. Hoy en día tenemos estas alternativas de cámaras, incluso hasta con los celulares, como conversamos en un inicio, se pueden tomar fotos, unas mejores que otras, unas con más calidad que otras, pero en fin, todas nos va a servir para archivar nuestras imágenes, nos va a servir para archivar los trabajos que hagamos y para darnos a conocer, para darnos a entender con nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Una nos dará un resultado distinto que otra, unas tendrán son en las cámaras manuales, estrictamente manuales, las cámaras mecánicas.
Y estos tamaños de sensores son como estos. Acá manifiesta que este es un sensor bastante grande, bastante amplio, que lo manejan de todas las cámaras profesionales, las cámaras cuyo costo también son bastante elevados, y ahí van pasando a una cámara APS-C, que son las cámaras semiprofesionales. Seguimos hablando de estas cámaras reflex, ¿no? Pero ya pasamos a otras cámaras que tienen sensores mucho más pequeños, que son las compactas o hasta los celulares. Bueno, es más que evidente que un celular, que es un elemento muy pequeño, no podría albergar un sensor tan amplio, tan grande, por la sencilla razón de que no tendría espacio donde poner. Por eso que sus sensores son pequeñitos, son como estos, que tienen una gran resolución, que tienen una gran nitidez con respecto a sus imágenes, sí, pero de todas maneras sus sensores muy pequeñitos. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a una imagen final relacionada al sensor? Es esto. Si vemos que esto es lo más amplio, que es un sensor grande, completo, de una cámara profesional, veríamos que ese sensor, al irse recortando, va captando menor cantidad del elemento que estamos viendo como imagen final. En ello estaría basado la capacidad que tienen los sensores según las cámaras. La siguiente, por favor. ¿Qué otra diferencia también tenemos en las cámaras? Son los objetivos. Sus objetivos o lentes, que son como estos. Desde uno de una menor distancia focal hasta uno de una gran distancia focal. La siguiente, por favor. Y vemos que un lente, estos lentes llamados ojo de pez, que tienen una cantidad de milímetros muy pequeño, no va a permitir estas imágenes como en forma de huevo, que desde un punto de vista artístico son bastante simpáticas. Pero en el caso de nosotros como odonólogos no nos serviría definitivamente, ¿no? De ninguna manera. Pero es importante que sepamos que existen este tipo de imágenes dadas por este tipo de lentes, ¿no? Alexander, gracias. Si aumentamos la cantidad de milímetros con respecto a la distancia focal, vamos a tener imágenes como estas, con un lente básico que viene en las cámaras reflex, que nos da las cámaras básicas de la reflex. Es un lente de 18-55. Todo esto de los milímetros y de la distancia focal lo vamos a profundizar más adelante, pero es importante que sepan que esta partecita de los lentes o objetivos lo veamos con respecto a sus tamaños, ¿sí? Y a su distancia. La siguiente, por favor. Hemos pasado de 8 milímetros, hemos pasado por un básico de 18-55 y ahora estamos por los 100 milímetros, que es un lente como este, que es el que espero que lleguen a tener. Sería bastante bueno que inviertan en ello porque les daría bastantes resultados. Es el lente que utilizamos en odontología, un lente tipo macro, de 100 milímetros, importante que sea macro porque nos permite acercarnos bastante a los elementos que vamos a tomar. ¿Por qué para nosotros es importante un macro? Porque lo que toman los odontólogos son elementos muy pequeños. Siempre tomamos cosas pequeñas. Los lentes son cositas pequeñitas. Y ahí radica la importancia de un lente macro para nosotros como odontólogos. Alexander. Y ya después de esto, ya pasamos por los lentes de los tele, los lentes que nos permiten hacer tomas fotográficas de elementos que están muy distantes a nosotros. Los telezoom o los telefotos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál debemos usar como odontólogos en nuestra práctica diaria? La siguiente. Uno. ¿Qué tal? ¿Alguna inquietud, amigos? Junior, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué elemento para nosotros como odontólogos es de gran importancia? Carlos, ¿cuál consideraría que sea de gran importancia para nosotros como odontólogos? Dentro de la cámara podría ser quizás el lente, ¿no? La siguiente, por favor, Alexander. El objetivo con una distancia focal adecuada.
Pero estos objetivos hay de distancias focales fijas y variables. O sea, que van cambiando una de ellas, ¿no? Pero ¿qué cosa es la distancia focal? La distancia focal es una distancia que va desde el cuerpo de la cámara, desde un punto específico del cuerpo de la cámara, hasta otro punto específico en un lente. Estas distancias existen en formas variables o en formas fijas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo sería un lente con una distancia fija y uno con una distancia variable? Como lo que está acá. Es un macro 100 milímetros de la marca Canon. Este es uno de la marca Nikon. Es un macro no 100, sino 105. La marca Nikon no fabrica 100 milímetros, sino fabrica 105. La diferencia no es mucha. Prácticamente ahí va. Y el otro lente, este que está a la derecha, es un lente de distancia focal variable. Que acá dice 18-200, no dice 100 como acá, sino dice 18-200, porque manifiesta que su distancia focal va a variar desde 18 milímetros hasta 200 milímetros. La siguiente, por favor. Pero ¿qué es todo este enredo de las distancias focales, de los milímetros, que la verdad que no he entendido nada, ¿no? Dice 8, dice 18, dice 55, dice 100 y dice tanto más. ¿Qué cosa es eso y por qué hemos manifestado de que sea tan importante para nosotros? Porque nos va a dar un ángulo de visión. Esta imagen que hemos rescatado de la web dice que una distancia focal como esta nos va a permitir un ángulo de visión como este. Eso quiere decir que un lente de 8 milímetros, como vimos en un inicio, ese lente llamado ojo de pez, nos va a permitir aproximadamente 180 grados de imagen. Si nosotros fuéramos a tomar tendríamos que con un lente de 8 milímetros podríamos tomar todo esto. Desde allá hasta allá. Un lente bastante pedido en fotografía de paisaje, ¿sí? Aparte que hay algunos procesos especiales para la fotografía de paisaje, pero un lente de 8 milímetros es un lente bastante adecuado para ello. Vemos que si aumentamos la cantidad de milímetros, esa angulación de visión se va reduciendo. 20 milímetros, 35, 50, 85, 200. Más o menos por acá está el 100 que utilizamos con frecuencia nosotros. Pero esto lo vamos a ver ahora en imágenes. Pasa, por favor. Esta imagen la hemos rescatado en la web también, donde vemos que 180 grados nos da 8 milímetros. Vemos algunos elementos al fondo que casi ni los alcanzamos a ver. Pero si vamos aumentando los milímetros, cada vez se va acortando esa angulación de visión y puedo ver cada vez un poquito más al fondo. Y llegamos a darnos cuenta de que ahí al fondo había esa torre, ¿no? Tenemos alcanzado con 800 milímetros. Estos lentes de 800 milímetros son los utilizados por los paparazzi para tomar fotos de espía, para tomar fotos a la princesa. Johan, ¿para qué utilizarías un 800 milímetros? Te pones en el último piso del edificio de la facultad y podrías tomar hasta las islas de Callao, ¿no? Tranquilamente, ¿no? La siguiente, por favor. Pero como nosotros somos villarrealinos y no nos basta con solamente ver imágenes en la web, sino nosotros hacemos también nuestras propias imágenes. Y bueno, yo trabajo en un 9º piso, mi consultorio está en un 9º piso y hice algunas tomas fotográficas con los lentes que tengo. Tengo también un ojo de pez, por eso hice mis tomas ahí. Hice primero de 8 milímetros y fui avanzando, aumentando los milímetros de esa distancia focal. Llegué hasta el lente que tenía en aquel entonces, porque ya lo vendí. Tenía en aquel entonces un 300 milímetros y pude alcanzar esa imagen, que era el tanque de Sedapal. El tanque de Sedapal que estaba más o menos por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de la distancia focal? Que a mayor distancia focal podemos acercarnos al elemento que esté más distante de nosotros.
¿Sí? Más que explícito eso, ¿no? Alexandra, siguiente, por favor. Entonces la distancia focal no es estrictamente la distancia que existe entre dos foquitas, ¿no? No es así, ¿no? ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Para qué es importante la distancia focal? Es para tratar de minimizar los errores que podríamos tener. Errores tales como ¿cuál? La siguiente, por favor, Alexandra. Errores como distorsión. José Carlos, ¿sería importante la distorsión en una imagen fotográfica para nosotros como odontólogos? Sí, porque nuestro trabajo es bastante detalles y si no se ven lo que queremos ver, no serviría. Claro, definitivamente, ¿no? La distorsión nos daría una mala evaluación. La siguiente, por favor, Alexandra. Hay tipos de distorsión, tales como es, ¿no? Distorsiones en forma de barril, de cojín o de mostacho, dependiendo de la distancia focal que estemos manejando, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso en una imagen ya tomada? Alexandra. Hicimos una prueba. Las hojas de papel del periódico de las revistas son muy parametradas. Son muy parametradas porque en las ediciones de las imprentas tienen sus ángulos muy bien definidos para el desarrollo de su trabajo. Entonces hice unas fotos con 18 milímetros y con 100 milímetros de una hoja de papel, con una cámara reflex y con una cámara compacta. Este fue el resultado de una imagen con 18 milímetros y esta fue el resultado de una imagen con 100 milímetros. Incluso puse una regla esta de colegio de 30 centímetros, la puse debajo para poner en evidencia la angulación que me estaba dando una y otra. Traté de alcanzar las mismas imágenes con una cámara compacta y después de ver las propiedades de sus fotos, esta me indicó que tenía 8 milímetros y esta me indicó que tenía 70 milímetros. Al margen del color de una y otra foto, con una cámara compacta pudimos alcanzar una distancia focal que nos permitiera minimizar la distorsión. Sí, lo malo de las cámaras compactas, como se manejan solamente con un zoom, en la mayoría de los casos digital, porque su óptico es muy limitado, ¿no? No sabríamos si en su 1X, en su 2X, en su 4X está una distancia focal adecuada. Esa sería más que todo la desventaja que existiría con respecto a la distancia focal en las cámaras compactas. Alexandra, la siguiente, por favor. Entonces, siguiendo nuestras inquietudes, hicimos unas pruebas más para poner en evidencia la diferencia que existe en una imagen final según su distancia focal. Y vimos que con 18 milímetros tenemos una forma de rostro que incluso no se alcanzan a ver las orejitas. Si fuéramos cirujanos, posiblemente acá le manifestaríamos al paciente la necesidad de hacerle una mentoplastía, la cual en una imagen con 100 milímetros nos puso en evidencia que no había ese tipo de necesidades. Hicimos la foto con un maniquí porque el maniquí no se mueve, ¿no? O una persona, si le tomamos fotos, la persona, por más de que nosotros querramos, igual la persona se va a mover por la sencilla razón de que las personas respiran, ¿no? Sí o sí se van a mover. Pero pese a todo, igual hicimos una imagen con personas, ¿no? Así es. Y vimos, ¿no? 18 milímetros y 100 milímetros. Más que evidente los cambios que hay, ¿no? La siguiente. Asimismo, ¿qué es importante? ¿Qué ventaja nos da el tener un lente adecuado? Es la nitidez del mismo.
un lente que tenga un diafragma que nos permita tener unos resultados finales bastante adecuados para nosotros. Vemos que lo borroso de esta imagen en los lados laterales se va superando si mejoramos las condiciones de un diafragma, aumentando su número. Vemos que a mayor aumento del número, vemos que el resultado es mucho mejor con respecto a nitidez. Si nosotros tomáramos una foto en estas condiciones, las molares de las piezas del paciente no van a salir, ¿no? No van a salir nítidas, van a salir borrosas. La siguiente, por favor. Entonces, hay una íntima relación, ¿no?, entre lentes objetivos y la distorsión y la nitidez en nuestras imágenes finales. La siguiente. ¿Preguntas? ¿Tu nombre? Giancarlo. ¿Qué te parece? ¿En qué año estás? Sexto año. ¿Qué es lo que tú deseas dejar de rehabilitación? Bueno, pues, va a ser que sería. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo vamos? ¿Toman fotos ya? ¿Qué toma de manejo? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Seguro? Un poco enredado esto de la distancia focal, pero después lo vamos a ampliar estos conceptos que son tan enredados en un inicio. La siguiente, Alexander, por favor. Entonces ahora todos ese tipo de elementos que manejamos lo vamos a ir enfocando en el manejo de una cámara en condiciones manuales. ¿Y por qué en condiciones manuales y no automáticas? Porque las condiciones automáticas son manejadas estrictamente por una cámara, más no por nosotros. Entonces, si queremos unos resultados más fidedignos, queremos unos resultados más óptimos, tenemos que manejar una cámara en condiciones manuales donde nosotros seamos lo que querramos, indicarle a la cámara lo que queremos como resultado final. Para ello, definitivamente que tenemos que tener una cámara en ese tipo de condiciones, porque si no sería en vano usar una cámara que no tenga condiciones manuales, pues sencillamente no las tendríamos. La siguiente, por favor. ¿Cómo poder lograr en condiciones manuales una imagen como la del medio, más no como la del lado derecho o como la del lado izquierdo, manejando las condiciones de estas cámaras, ¿no? Alexander, la siguiente. Empezando por qué? Empezando por medir la luz que ingresa a nuestro sensor por nuestro lente. Y esta luz que ingresa a nuestra cámara, a nuestro sensor, es medida por un elemento que se llama un exposímetro, que hace muchos años, cuando las cámaras no eran digitales, eran manejadas externamente por un aparatito que se llamaba exposímetro, ¿no?, o fotómetro, que medía el grado de luz que había en el ambiente o el grado de luz que había en el elemento a ser tomado, y aparecían ahí las indicaciones en las cuales uno debería ponerlas en manifiesto en una cámara. Pero hoy en día, afortunadamente, existen también esos exposímetros, pero que están dentro de la cámara. Y hoy en día todas las cámaras las tienen, hasta las cámaras compactas también lo tienen. La siguiente, Alexander, por favor. ¿Cómo aparece esto? No sé si habrán llegado a ver. Es esta barra que va desde un número en negativo hasta un número en positivo, la misma cantidad de cifras, o -3 o -2 a veces, o en 4 inclusive, según el modelo, pero aparece de todas maneras en la pantalla de una cámara. Acá lo está, y en este caso acá lo está. La siguiente. Este grado de luz lo vamos a poder manejar nosotros
basándonos en estos tres elementos que son la triada o el tripodismo de la exposición, que es el manejo de la apertura, el manejo de la velocidad y de la sensibilidad. La siguiente, por favor. Para tener resultados como estos. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo seguimos una correcta exposición? Manejando estos tres elementos que son la base de la exposición en fotografía. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar por la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad en una cámara fotográfica es la velocidad de obturación. ¿De qué obturación hablamos? Hablamos de el abrir y cerrar una especie de ventana en nuestra cámara que nos permita que ingrese la imagen externa hacia nuestro sensor. Y este famoso obturador, que tiene un grado de velocidad, lo vamos a poder manejar nosotros a nuestro criterio, o ser una apertura muy rápida o ser una apertura lenta, dependiendo de la imagen final que nosotros querramos conseguir. Alexander, la siguiente. ¿Y cómo se manifiesta numéricamente esta velocidad en nuestra cámara? De esta manera, como un número 1, un slash y una cifra también, indicando que este es un segundo que se divide en esa cantidad de partes. Se manifiesta, según la literatura, que las velocidades de 1 sobre 60 para arriba son muy rápidas y que por consiguiente en esta ventanita, este obturador, si se abre y se cierra con mucha rapidez, definitivamente que lo que vamos a tener es un ingreso muy pobre de luz. Pero a la vez, al ser una velocidad rápida de obturación, nos va a permitir un resultado de estabilidad de la imagen, de congelar una imagen en movimiento. Sin embargo, las velocidades por debajo de 1 sobre 60, de un segundo dividido en 60 partes, las velocidades por debajo de esa cifra son denominadas velocidades lentas, las cuales también nos van a permitir resultados distintos en nuestras tomas fotográficas. Nos van a permitir mayor ingreso de luz, ya que este obturador, al abrirse y cerrarse con más cantidad de tiempo, nos va a permitir mayor ingreso de luz. La siguiente, Alexander. ¿Cómo vemos este hecho de la velocidad en imágenes? Vemos que a una imagen más elevada, a una imagen muy lenta, tenemos mayor ingreso de luz que termina generándonos defectos en una imagen final. Y si le vamos aumentando de velocidad, permitiendo menor ingreso de luz, vamos a tener una imagen en condiciones regulares hasta una imagen en condiciones de oscuridad. Alexander, pues. Veíamos que por una parte, si la velocidad de nuestra obturación de una cámara fotográfica es muy rápida, veíamos que era más que evidente que si este obturador se abría y se cerraba con mucha velocidad, nos iba a permitir poca iluminación. Pero también, ¿qué nos permite esta velocidad de obturación que sea tan rápida? El ver un elemento en movimiento que es el agua congelado. Acá vemos el agua en forma de gotas, porque hemos congelado a una velocidad de 1 segundo sobre 100 partes. Vemos que esta imagen está en condiciones muy estables, ¿no? Congeladas, ¿no? Sin embargo, tomando a ese mismo elemento a una velocidad lenta, hacemos un seguimiento del movimiento. No solo nos da mayor luz, sino nos da también un seguimiento del movimiento. La siguiente, por favor. Una velocidad rápida nos permite congelar los movimientos, no necesariamente que ese carro esté a mitad de la pista,
sino que ha sido congelado gracias a la gran velocidad. Pero si bajamos la velocidad a 1 sobre 6 partes, fíjense, se ven solamente como rayos los carros, ya no como un elemento estable. La siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirven en el ambiente las velocidades lentas? Para hacer fotografías artísticas como esta. El seguir de una cascada, de una caída de agua, y de que el agua en sí parezca como un bloque de gelatina. La siguiente, por favor. Igual, ¿no? Velocidades lentas. Utilizaba bastante temas artísticos con respecto a agua, ¿no? La siguiente, por favor. Para nosotros, velocidades lentas. Esta foto fue tomada a unas vuelitas con la luz halógena. 10 segundos aproximadamente, porque la luz halógena era muy pobre, ¿no? Alexander, la siguiente, por favor. Unas eran velocidades lentas, ahora velocidades rápidas. ¿Qué nos permite velocidades rápidas, aparte del ingreso menor de luz? Era congelar los movimientos. Las tomas fotográficas de las gotas tienen que ser estrictamente a velocidades rápidas, ¿no? Para poder justo ponerla en evidencia antes de que haya llegado a caer. La siguiente, por favor. A veces movimiento también. La siguiente, por favor. Y de algunas distracciones que podemos tener como muelitas cayendo al agua, ¿no? Todas son velocidades rápidas. La siguiente, por favor, Alexander. Pregunta. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en este momento con respecto a la velocidad? ¿Alguna inquietud? Dígame. Por ejemplo, fotografías infrarrojas, ¿conviene la toma Ya, en el caso de las fotografías intraorales, las fotografías intraorales aquí las hacemos en persona. Entonces habíamos puesto en manifiesto que las personas, en la mayoría de las cosas, siempre se van a mover. Por más que quieran colaborar mucho con nosotros, igual siempre se van a mover. Entonces es importante tomar una velocidad un poquito elevada, ¿no? Sí, en 125, o sea, 1 sobre 6, 1 sobre 125, porque normalmente se manifiesta de esa forma. ¿Sí? La siguiente. Teníamos 3 elementos a tener en cuenta con respecto a la exposición. Uno era la velocidad, el otro era la apertura, que es este otro elemento, que es el diafragma. El diafragma son un conjunto de hojas entre sí que se van cerrando según lo que nosotros hayamos programado para la misma. Y así como la velocidad del obturador al abrirse y cerrarse en cierta cantidad de tiempo nos permitía mayor o menor ingreso de luz, tenemos que el diafragma, al estar más cerrado o más abierto, también nos va a permitir mayor grado o menor grado de luz al ingreso de nuestro sensor. La siguiente, por favor. Es como tal, ¿no? Un grupo de hojas que se van cerrando y que es más que evidente que en estas condiciones vamos a tener menor ingreso de luz, mientras que en estas vamos a tener mayor ingreso de luz. Pero esto, ¿por qué es importante para nosotros? No solamente por el ingreso de luz, la siguiente, por favor, Alexander, sino porque nos va a permitir mayor profundidad de campo. ¿Y qué es la profundidad de campo? Es el ver la mayor cantidad de elementos nítidos en nuestro cuadro fotográfico. Para nosotros como odontólogos, el manejo de la profundidad de campo es importantísimo. Importantísimo porque nosotros tenemos que tener mayor nitidez en la mayor cantidad de elementos que haya en nuestro cuadro fotográfico. La siguiente, por favor. Perdón, retrocede. Acá veíamos que ese diafragma que lo vimos en la imagen anterior, que va manifestada por una letra F y una numeración,
veíamos que se iba abriendo a mayor cantidad de esta numeración. Con respecto a iluminación, ¿cuáles son los resultados que nos permiten tener un F, un diafragma? El 2.8, el cual va aumentando, o sea, va aumentando en número, pero se va cerrando este diafragma, nos va a permitir que tengamos menor ingreso de luz y un resultado final oscuro casi completamente. La siguiente, por favor, Alexander. Pero esto que les manifestaba de la profundidad de campo, ¿por qué es importante para nosotros como odontólogos? Porque vemos que si tomáramos en unas condiciones de diafragma con este tipo de numeración versus este tipo de numeración, otros van a ser los resultados. Claro, para nosotros, ¿en qué condiciones deberíamos tomar de diafragma como odontólogos? ¿En qué condiciones deberíamos tomar según esta imagen? ¿Perdón? En 32, ¿no? Al margen de que hay algunas pequeñas distorsiones, fracciones de luz, pero veríamos que a mayor cantidad numérica de esta letra F, vamos a tener una mayor cantidad de profundidad de campo, que es para nosotros como odontólogos lo que más nos interesa. Poner en evidencia en una toma frontal de los dientes, poner en evidencia los incisivos centrales y poner en evidencia también las molares, ¿no? Queremos que salgan también el cuadro fotográfico en condiciones bastante regulares, ¿no? La siguiente, por favor. La imagen que habíamos visto en un inicio, que teníamos que en un F2.8 teníamos ese tipo de efecto lateral que no nos permitía nitidez. Sin embargo, aumentando esa cantidad de F de diafragma, íbamos a tener un resultado mejor. La siguiente, por favor. Entonces, mayor profundidad de campo es un F mayor. Como vemos esto en las imágenes externas, Alexander, por favor. Los F mayores son utilizados en la mayoría de los casos para las panorámicas, para las fotos de paisajes, donde queremos que todos los elementos salgan nítidos. La siguiente, por favor. Una panorámica también, tomada con un F elevado. La siguiente, por favor. Mayor profundidad de campo, para nosotros importante, importantísimo. Queremos que todos los elementos salgan nítidos, los centrales y también las piezas posteriores. Entonces es importante para nosotros el diafragma como odontólogo, tremendamente importante. Yo creo que no, pero usted cambia. La siguiente, Alexander, por favor. Mayor profundidad de campo, un F mayor. Piezas anteriores nítidas, piezas posteriores también nítidas. Estas fueron tomadas, si no me equivoco, con un F29. Unas condiciones bastante adecuadas para ello. Siguiente, por favor, Alexander. Lo contrario, que es una menor profundidad de campo, nos va a dar menor nitidez, ¿sí? Pero son utilizadas también con fines artísticos. La siguiente, por favor. Tales como destacar un elemento del fondo. Ya no todos los elementos nítidos, sino destacar uno del otro. Podemos ver que la flor está ahí muy presente, pero vemos, completando la información, vemos que está en un jardín y no está quizás en un florero, ¿no? En este caso, la niña, que la hemos destacado de toda la multitud en la que está, gracias a unas condiciones de diafragma dadas, tales como una gran apertura, o sea, tener un 2.8 quizás, o 1.8 según lo que nos permita nuestro lente. La siguiente, Alexander. Temas artísticos, ¿no? Destacando la joven del fondo
destacando los elementos centrales de una flor. La siguiente, por favor. Seguimos también con un F menor, destacando algunos elementos que queremos dar a conocer de manera más importante. La siguiente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el tema de diafragma? Ya hemos visto velocidad, ya hemos visto velocidades rápidas que nos permiten congelar el movimiento, velocidades lentas que nos permiten seguir movimiento. Este hecho también de las velocidades, mientras más rápida sea, definitivamente que hay menos ingreso de luz a nuestra cámara. Velocidades lentas nos permiten mayor ingreso de luz a nuestra cámara. Ahora hemos visto lo del diafragma, hemos visto que al tener un diafragma bastante abierto nos permite una menor profundidad de campo, y que al contrario, un diafragma más cerrado nos permite más profundidad de campo, que para nosotros como odontólogos es importante porque nos da mayor nitidez en nuestra imagen final, que es lo que siempre vamos a querer, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estamos claros? ¿Estamos haciendo bien hasta ahí? ¿Seguimos enredados todavía? Quizás, ¿no? La primera vez que me enseñaron esto a mí, me recuerda, ¿tu nombre es? David. ¿Qué relación hay entre la postura de diafragma con el, o sea, me imagino que mayor de diafragma viendo la medida? Claro, porque como vimos una de las primeras imágenes de diafragma, vimos que un diafragma con mayor numeración, 29, un 32, hasta 36, dependiendo del lente que tengamos, va a estar mucho más cerrado, nos va a permitir menor ingreso de luz, pero quizás nos pueda dar una mayor nitidez con respecto a una imagen final, ¿no? Que es lo contrario al tener un diafragma bastante abierto, ¿no? Que sí nos permite mayor ingreso de luz, pero que nos da esta desventaja de no tener, desventaja para nosotros como odontólogos, ¿no? No tener todos los elementos en un cuadro fotográfico en condiciones nítidas. Pero para otro tipo de fotografía, como es más que todo la fotografía artística, maneja mucho esto, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, amigos? Doctor, una consulta. Para saber qué cosa enfocar cuando está al máximo, o sea, el diafragma, para elegir el elemento, ¿eso lo programamos en el la imagen? Claro, con respecto al enfoque, es estrictamente manejado por las condiciones de una cámara. Inclusive a veces en una misma marca difiere eso en los modelos. Yo tengo una misma marca, pero tengo dos modelos de cámaras, y una tiene los enfoques un poquito distintos dependiendo de la calidad y de la cualidad de una de las cámaras, ¿no? Eso se maneja estrictamente en cada una de las cámaras, ¿sí? Hay unas que tienen bastantes propiedades con respecto a enfoque que en realidad son una gran ayuda para nosotros, ¿no? Como hay otras que no nos permiten eso, ¿no? Sería cosas de acuerdo a tu cámara, ir jugando, claro, ir evaluando, como a veces inclusive nosotros nos enredamos cuando cambiamos de televisor. Miren, con algo tan sencillo, cambiamos de televisor y por ende cambiamos de control remoto. Muchas veces cuando estamos a oscuras viendo una película en la noche con nuestro televisor antiguo, tenemos ya digitalizado en nuestra memoria el poder manejar el control remoto, ¿no? No necesitamos verlo para poder apretar los botones de subir o bajar el volumen o de cambiar canal. Pero en la que nos cambian un televisor nuevo y tenemos un control remoto nuevo, estamos prendiendo la luz para poder ver dónde están sus funciones, ¿no? Si en algo tan sencillo como un control remoto de un televisor hay ese tipo de situaciones no muy gratas para nosotros, imagínense en una cámara fotográfica que tiene muchas más funciones y que de un modelo a otro también cambia muchas más funciones que un poco que nos hacen borroso en una primera instancia, pero que a la larga también nos da ventaja. Pero es importante tener en cuenta ello. Distintas las marcas, distintos los modelos, distintas las funciones. La parte del enfoque con respecto a las marcas es muy importante. He tenido casos que hemos sufrido horas tratando de estar enfocando bien. Hay que verlo, ¿sí? La siguiente, por favor, Alexander. Habíamos hablado de velocidad, habíamos hablado de diafragma, y el tercer elemento de estos tres elementos que daban la base
se contrapone con algo llamado ruido, que un amigo fotógrafo profesional, yo le comentaba por qué se llama ruido a estas irregularidades que salen en una foto si las cámaras fotográficas no emiten sonido, ¿no? Solamente, bueno, sonido del clic y nada más. Y él lo que me pudo explicar era que el ruido es un elemento que no es agradable a nosotros, ¿no? Los ruidos es algo desagradable para nosotros, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista fotográfico, el ruido sería algo desagradable en fotografía, que sería esa especie de arenado que se genera en una foto cuyo ISO es muy elevado. Entonces, vamos a tener que, si mejoramos o hacemos más sensible el sensor de nuestra cámara, nos va a permitir que pueda captar la poquísima luz que hay afuera. Pero la desventaja de la misma va a ser que sí, nos da la imagen, pero esa imagen nos da con una especie de granitos o arenado en la misma, que sería definitivamente algo negativo para nosotros, ¿no? ¿Lo vamos a manejar en eso en odontología? No, porque en odontología siempre trabajamos con un flash, tomamos en ISO 100, pero es importante que sepamos cómo son las condiciones de este elemento llamado ISO. Así. En resumen de estos tres elementos, he encontrado estos cuadros en la web que son bastante explícitos y bastante buenos, y qué bueno que lo tengan siempre en su billetera. Son buenísimos. ¿Qué tenemos? Apertura. Una gran apertura. Diego, habíamos visto, ¿no? Una gran apertura, 1.2. Mayor ingreso de luz, es más que evidente, ¿no? Vamos aumentando y hay menos ingreso de luz, que justo está manifestado acá. Así como hay menos grado de luz que ingresa, también vamos a tener un enfoque del sujeto más el fondo. Que lo contrario era esto acá, ¿no? Enfoque del sujeto únicamente, como vemos en unas imágenes de ejemplo. Respecto a la velocidad que teníamos, que desde un segundo hasta de un segundo sobre 2000 partes, vamos a tener que en un segundo hay mayor luz, pero hay el peligro de tener una foto borrosa, porque al tener mayor cantidad de tiempo, nuestra cámara se puede mover y puede darnos una foto irregular. Por otro lado, tenemos menos luz, una foto rapidísima, nos congela un movimiento, sí, pero al tener menor ingreso de luz, vamos a poder manejar este tipo de movimiento de las personas o de los objetos congelado. Y lo otro era esto, el ISO, que era menos luz y mayor luz y más luz, que nos permitía la sensibilidad del sensor. La siguiente, por favor. Otro cuadro bastante explícito con respecto a ello. Tenemos una gran velocidad, congelar el movimiento, mientras que a una menor velocidad, a una velocidad más lenta, nos da el seguimiento del movimiento. Un F pequeño en numeración, un diafragma bastante abierto, nos da desenfoques, mientras que a un F más cerradito nos da mayor profundidad. Y lo otro era los valores del ISO. Mayor iluminación, pero teníamos este arenado final, ¿no? Alexander. Y el último de los cuadros de resumen, donde acá sí se manifiesta la exposición, incluso dan dos marcas como ejemplo: la apertura, la velocidad y el ISO. Ya tomo foto de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya hemos hablado de las tres partes de la etapa de las condiciones manuales de una cámara. La siguiente, Alexander, por favor. ¿Preguntas?
exposición también se puede graduar en la cámara. Claro, justo lo que estamos viendo es cómo manejar ellos en la cámara para tener un resultado. ¿La exposición es parecido a eso? No, la exposición es la exposición de luz, que entra en cámara. ¿Cómo podemos manejar esta exposición de luz? Es gracias a una velocidad, o sea, mover esos tres elementos para que nos permitan una exposición final adecuada. Una exposición final. La siguiente, por favor. Bueno, habíamos hablado de exposición de luz y de los elementos que la manejaban. Era la velocidad, el diafragma o la profundidad de campo, y también el ISO, que era la sensibilidad del sensor. Para nosotros como odontólogos, bueno, hay otros elementos adicionales que se dan ahí, pero en sí la base de una fotografía es el manejo de la exposición de luz. Pero aparte de ello, es importante manejar también el balance de blanco, porque para nosotros como odontólogos es importante manejar el tema de los colores de la imagen final. ¿Qué es el balance de blanco? Es la manera como podemos medir la temperatura del ambiente. Todos los ambientes tienen una temperatura de color, dependiendo de la iluminación en la que esté, o estemos a la luz del sol, o estemos a la luz de los fluorescentes, o a la luz de estos focos ahorradores, o los otros que son los focos de tungsteno, los antiguos. Cada uno nos va a dar un grado de color distinto a otro, y uno también nos va a diferenciar muchísimo unos de otros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros manejamos temas de colores de encías, de dientes, de coronas, de prótesis, de curaciones, de resinas, y es importante manejar el color en odontología porque es parte del día a día de nosotros. La siguiente interesante. ¿Cómo se manejan? Se manejan en cantidades tales como esta, ¿no? 5.500, 3.800, 6.500. Van desde cantidades que nos permiten tonos cálidos como tonos muy fríos, que son las menores cifras. Nos va a dar tonos tirados hacia los azules, que son tonos fríos, versus los mayores, que son los que se tiran hacia los colores cálidos, que son los amarillos, naranjas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo se manifiesta esto para nosotros en odontología? De esta manera. ¿Y cómo sería en sí el resultado en dientes? La siguiente, por favor. De esta manera. ¿Qué es lo que debemos tener? Una cantidad de balance de blancos adecuado, como sol, como flash, como el que vayamos a tomar en ese momento. Como nosotros casi siempre tomamos en flash, para odontología, siempre vamos a tener que ubicar nuestro balance de blanco en ese tipo de condiciones. Aparte hay elementos externos que nos ayudan a mejorar ello, sí. En algún momento podemos hablar de ello, sí, también va a ser importante que hablemos de eso. Pero por ahora, manejarlo de esta manera en nuestra misma cámara, para tener un resultado más óptimo y no tan desventajoso como estos, ¿no? La siguiente, por favor. Pregunta. Todas las preguntas van para la práctica, me dicen. No, ahorita pregúntame todo. Dime, por favor. ¿Ah? ¿Cómo podría saber yo que tengo el blanco, o sea, el color ideal, en este caso? Que eso puede ir variando respecto a la luz o el flash que tenga. Claro. Tuve un alumno que por motivos económicos tenía un flash LED. Sufrimos un poco en lograr el balance blanco. Casi todas las tomas nos salían muy frías, muy tiradas al azul. Demoramos bastante, no habíamos llevado una carta de gris. Hay un elemento que se llama una carta de gris al 18%, que como están seteadas, ahí sí están seteadas todas las máquinas en ese tipo de condiciones. Hay que personalizarlo, es un poquito complejo, pero no es nada del otro mundo, ¿no?
pero dependiendo de cada flash, vamos a tener un resultado como tal. Inclusive hay flashes, hay luces que vienen con su información de su Kelvin, que es la nomenclatura de los grados, en los cuales se manejan los balances de blancos. Te dice, para este flash tienes que setear tu cámara en 4500 Kelvin. Entonces, cada vez que tú vas a utilizar ese tipo de iluminación para tus fotos, tienes que setear tu máquina en ese tipo de condiciones y tus fotos te salen espectaculares, ¿no? Pero no todos los flashes tienen ello. No todos los flashes cumplen con ese tipo de información, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que setear la máquina según lo que vayamos viendo. Y para esto existen este tipo de elementos externos que son las cartas de edición, ¿no? El balance de blanco para nosotros como nosotros es súper importante. La siguiente, por favor. Ahora ya sabiendo todos los elementos primordiales para el manejo de una cámara manual, ya nos adentramos a la fotografía dental, ¿sí? Entonces tenemos que los elementos, el equipo más importante sería una cámara digital en condiciones tales como esta, que nos permita poder adaptarle un lente, un objetivo que cumpla con las funciones adecuadas, que minimice la distorsión, que nos dé mayor nitidez y que el resultado final sea el más adecuado para nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos como equipo básico? Tendríamos una cámara digital, tendríamos un objetivo de tipo macro. ¿Por qué macro? Porque nos permite acercarnos y tener mayor definición de los elementos muy pequeños, ya que nosotros como odontólogos trabajamos con elementos siempre muy pequeñitos, que son las bolitas. Y un flash circular o twin, dependiendo de las condiciones o de las necesidades, que nos permitan iluminar la boca en su mayor plenitud. Nosotros le tomamos fotos a una especie de túnel, ¿no? Lo que queremos que la parte de afuera del túnel y lo que está dentro del túnel también salga nítido y salga bien iluminado. Entonces la única manera de que tengamos un resultado final es con un flash que nos permita poder iluminar ello. Cualquier flash no nos permite iluminar de esa manera. Por eso hemos visto al inicio que teníamos fotografías donde teníamos sombras a un costado, al otro costado, o que toda la parte del fondo se veía todo oscuro, pero no teníamos un buen resultado de mí. Entonces, ¿cómo obtener ello? Con elementos adicionales de iluminación. La siguiente, por favor. Sigamos en el equipo, ya lo habíamos manifestado. La siguiente, por favor. Entonces, pero ¿cómo estos flashes, o para qué nos puede servir estos flashes? ¿En qué condiciones los debemos usar? Tenemos que existen, para nosotros como odontólogos existen dos, el Twin Flash y el Ring Flash. Tenemos que un Ring Flash, más práctico, más sensible, más fácil, más simple de usar, es un poco limitado, pero con buenos resultados. Considero que el Ring Flash es el flash que podemos utilizar en casi todas las especialidades. Sin embargo, un Twin es un poquito más limitado, pero para los que van a manejar más adelante estética dental, es imprescindible. Es imprescindible porque nos da unas imágenes mucho más delicadas, pone en evidencia los elementos de las caras anteriores de los dientes, nos pone todo en evidencia ese tipo de arquitectura que es tan exquisita y tan agradable en los dientes anteriores, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos que, según las especialidades, José Carlos. ¿Qué es lo que te ortodoncia? Por ejemplo, en el caso de ortodoncia, vemos que según la especialidad, para el técnico en producción puede ser un ring, para un ceramista definitivamente que un twin flash. Pero en cuestiones clínicas, un ring flash para un cirujano que va a hacer una cirugía de tercera molar, definitivamente que un ring flash sería un flash que podría iluminar la parte más posterior de la cavidad bucal, que no necesariamente eso lo conseguiríamos con un twin, que es evidente porque tendríamos dos flashes laterales, el cual no podría ingresar necesariamente hacia el fondo. Entonces, que para el clínico un ring flash nos sirve estrictamente para hacer periodoncia, cirugía, ortodoncia, endodoncia, pediatría, en casi todas las especialidades. Solamente el twin
sería más que todo para casos de estética en temas muy detallistas, que son todos los colegas que hacen cosmética dental o estética dental, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se manifiesta eso en las imágenes? Vemos que estos errores que se dan cuando tenemos un flash en la parte superior, si tomamos una foto con una cámara cuyo flash está en la parte superior, el resultado va a ser ese, unas sombras en la parte inferior. La cual no se da cuando utilizamos un ring o un ring flash. La siguiente, por favor. Acá hemos hecho una comparación de una foto tomada con un ring flash. ¿Por qué manifiestan de que un ring flash es desventajoso para los colegas que hacen estética dental? Porque destella demasiado en los dientes anteriores. Bueno, es más que evidente, ¿no? Es un flash estrictamente central, ¿no? Entonces, como los dos dientes anteriores casi siempre son muy frontales hacia nosotros, va a tener... Se acabó la batería. Ya estamos. Tendríamos que era más lo que habíamos conversado de un ring que destella de manera un poquito grosera en el sector anterior, en los dos dientes centrales, mientras que eso se minimiza con un twin flash, ya que la iluminación viene de los costados. Pone en evidencia la arquitectura de un sector anterior. Y si a ese twin flash inclusive le adicionamos elementos que puedan minimizar ese destello tan grosero de un flash, nos da una imagen un poquito más suave y delicada como esta. La siguiente, por favor. Aparte de la cámara, del lente, de un flash, tenemos ya los elementos accesorios que son los retractores, que pueden ser como estos, que son trabajados con la ayuda del paciente o del asistente también. Tenemos otros que simplemente se ponen en boca y podemos seguir haciendo las tomas sin más ayuda, ¿no? La siguiente, por favor. Los espejos, que los tenemos o de vidrio o de metal. Definitivamente que los de metal son mejores porque no nos dan dos refracciones, no nos dan dos imágenes. Los espejos de por sí nos dan dos imágenes, una que es el elemento del espejo, que es la que está al fondo, y otra es la lámina muy delgada del vidrio, que si hacemos fotografías muy próximas, nos va a definitivamente quedar dos imágenes. La siguiente. Algunos contrastadores de la marca Smileline, que es lo más ideal. Contrastadores de acrílico también, que se pueden hacer manualmente. La siguiente. Y la parte estrictamente de la posición más adecuada, que es lo que recomiendan la mayoría. Para tomas fotográficas, más que todo el sector frontal y algunas sucursales, la posición más adecuada nos destroza la espalda, ¿no? Hay que ser muy rápidos en esa toma porque todos doblados así terminamos muertos. De por sí la carrera de nosotros es una carrera que físicamente nos agobia bastante, nos rompe la espalda. Parámetros adecuados, ya los habíamos conversado hace un momento. ¿Se acuerdan cuando conversamos de velocidad, de apertura, de ISO? Bueno, todo eso que habíamos conversado era importante en este momento, ¿no? Las condiciones en las cuales debe estar seteada una cámara fotográfica en una sesión de fotografía dental. La siguiente, por favor. Altura con el paciente.
condiciones regulares, condiciones irregularidades, para los que más adelante vayan a hacer diseño de sonrisa. Esto nos daría un resultado, esto nos daría otro resultado, otro diseño de sonrisa. Al de acá, estoy seguro que le tendríamos que elongar la corona clínica, mientras que a este le tendríamos que recortar la corona clínica. Entonces hay que tratar de que todas nuestras fotos nos salgan en este tipo de condiciones. Hay una discusión entre colegas, dicen, bueno, tiene que estar sentado, tiene que estar de pie. La verdad que tendríamos que nosotros tratar de que las condiciones sean las más adecuadas. ¿Y cómo es la más adecuada? Tratar de estar a la misma altura del paciente. Porque... Porque si yo quisiera hacer una toma fotográfica para Johan, si él está de pie ahí, yo tendría que agacharme un poquito para poder tomarlo. Que no sería el mismo resultado si tomamos a Fausto, por favor. Él es más alto que yo. No sé si nos dicen que debemos tomarlo a él en una posición de reposo, de pie, luego voy a tener que inclinarme para tomar la foto. Pues hay muchos elementos en pos y en contra de ello. Hasta inclusive él sentado, creo que él y yo sentados con la misma altura de una silla, él va a seguir siendo más alto que yo. Entonces hay que tratar eso de regularlo y ubicarnos en tales condiciones que nos permita tomar una foto la cual vaya dirigida directamente a la persona. A unas fotitos más que son con retractores, con separadores, la siguiente. Con contraste, con espejos para las sucursales. Y los puntos de enfoque. Justo sabemos, había estado comentando ella, ¿no? Los puntos de enfoque. Para una foto de retrato, el punto de enfoque debe ser en el ojo. Mientras que para los dientes debe ser en el incisivo central y en el caso de las oclusales, para las premolares. He encontrado más coincidencias de lo que yo manifiesto acá con respecto al punto de enfoque. Sin embargo, he encontrado algunos artículos donde manifiestan de que se debe enfocar al canino. ¿Y por qué se debe enfocar al canino? Porque gracias a la profundidad del campo nos va a permitir que todo se vea nítido. Cuando manejamos el diafragma en las condiciones adecuadas y tenemos mayor profundidad de campo, vamos a tener que desde el punto de enfoque que se da, vamos a tener una cantidad de medida hacia adelante de ese punto de enfoque y una cantidad de medida hacia atrás de ese punto de enfoque, donde todos esos elementos que se encuentren en esa zona se vean nítidos. Porque es más que entendible que un arco dentario de forma triangular, en el cual yo quiero enfocar en el central anterior, por más que tenga una gran profundidad de campo, estoy seguro que la primera molar no me va a salir enfocada. Es más que evidente, ¿no? Porque no va a permitirnos tanto enfoque hasta la parte posterior. Porque el arco es demasiado prolongado, demasiado proyectado. Sin embargo, un arco en condiciones regulares como la de esta colega, si le enfocáramos en el sector anterior, sí podríamos tener el sector posterior nítido. Entonces vamos a poder manejar según el criterio que nosotros tengamos y según las condiciones del paciente para tomar decisiones de dónde enfocar para tener un resultado final adecuado. Es un poco enredado esto, pero esto en la parte práctica lo vamos a desarrollar más, porque esta parte sí es un poquito tediosa de explicarlo solamente en imágenes, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces ahora vemos el protocolo fotográfico. Este es un resumen de protocolos
todos los colegas, porque no se han puesto de acuerdo, pero bueno, es difícil, cada uno hace su protocolo fotográfico según su necesidad, los ortodoncistas, los rehabilitadores, los estéticos, hasta los periodistas. Una vez vi un video de un doctor español que tenía su protocolo para periodoncia, donde le tomaba las caras vestibulares y palatinas a todas las piezas. Me pareció un protocolo bastante bonito, que no lo he visto en otros casos, pero que es importante que lo sepamos también. ¿Sí? Tenemos las condiciones de tomar una foto en condiciones de reposo, en condiciones de máxima intercupidación, de una sonrisa muy suave y de una sonrisa extrema, en una vista frontal de ello, y también en vistas laterales de la misma. Siguiente, por favor. Como lo tendríamos en 45 grados, de un lado derecho, y como lo tendríamos en 90 grados. La siguiente, por favor. Y el lado contrario, el lado izquierdo. También 45 grados y 90 grados, en una sonrisa, en una máxima intercupidación y en un reposo. La siguiente, por favor. Seguimos con el protocolo fotográfico. Hemos ido de afuera hacia adentro, de todo el rostro hasta la parte básicamente donde hacen los dientes. Ahora ya pasamos por una toma un poquito más próxima, que son los labios, en unas condiciones de reposo, en unas condiciones de máxima intercupidación, de sonrisa y en una sonrisa extrema. La siguiente. Entrándonos más, ya pasamos a las fotos intraorales, que son la frontal, una lateral derecha y una lateral izquierda. La siguiente, por favor. Y las sucursales, ¿no? Tanto superior como inferior. En estos casos, estrictamente con espejo. Alexander, la siguiente, por favor. Y algunas con unos contrastes. La siguiente. Y el protocolo básico, que al inicio lo presenté, ¿no? Lo ponemos acá en evidencia. Considero que este es el protocolo básico. Conversé con un colega en Trujillo y él me comentó que a estas 5 fotos le adicionaría 3 fotos más, que son lateralidad de derecha e izquierda y un vis a vis. Y él me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque yo le tengo que explicar a los pacientes que debido a que la punta de sus caninos está fracturada o está desgastada, por ese motivo no le puedo alargar los dientes de la parte anterior porque se le van a romper siempre. Entonces para mí es importante esa foto. Caramba, qué bueno, yo la verdad que no lo tenía en cuenta yo para un protocolo, pero creo que sería también importante. Es importante partir desde acá para tomar fotos adicionales como cuáles, como fotos de retrato, para el caso de ortodoncia. Inclusive otra inquietud que tuvo un colega ortodoncista era de tomar de cuerpo entero y tomar fotos también de la pisada, de cómo pisa esta persona en la superficie. Ahí sí le consulté, le dije, a mí me parece bastante difícil hacer una de esas fotos. Tendrías que tener pues una luna, tú ponerte debajo para hacer la toma fotográfica. Pero bueno, se dan cuenta que existen colegas que tienen opciones fotográficas adicionales a esta. Y así, si conversábamos con tantos colegas de distintas especialidades, nos pondrían en manifiestos qué otras fotos ellos podrían hacer que serían muy importantes para ellos. Pero si partimos de unas fotos en óptimas condiciones como estas 5 fotos básicas, yo creo que tendríamos mayor amplitud con nuestros colegas y comunicación con nuestros pacientes. La siguiente, por favor. ¿Pregunta, segunda inquietud? Diego. David. David, ¿todo claro? La
que habíamos conversado en un inicio, la comunicación con el laboratorio, así como habíamos manejado el tema de la exposición, fotografía, y manejando las condiciones manuales de una cámara, podemos conseguir que nuestra imagen, así como nos salga en óptimas condiciones de claridad, que nos salga oscura. Y al salir oscura esta foto, nos pone en manifiesto las condiciones anteriores, los mamelones y toda la arquitectura de los dientes anteriores. Esta foto, si hacemos carillas, si hacemos coronas anteriores, es importantísima para la etapa de laboratorio. Porque con esta imagen enviada al laboratorio, le vamos a pedir que nos desarrolle nuestro trabajo final en estas condiciones. Esta no es una foto de toma de color, sino es una foto estrictamente de detalles. Muy, muy importante esta foto y sacarla en ese tipo de condiciones de oscuridad para que nos informe todo ello. La siguiente, por favor, Alexander. La siguiente. La foto que vimos también en un inicio, que era la de toma de color. La siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Todavía todo es claro? ¿Sí? Ya hemos hablado de todo lo que vamos a desarrollar luego. Ahorita solamente vamos a pasar ya unas imágenes de lo que podemos hacer también de manera física en fotografía. ¿Sí? La siguiente. Que siempre ha sido importante para nosotros saber. Fotografía del sector anterior tomada con contraste, con estos elementos negros detrás de nuestros dientes. La siguiente, por favor. Está jugando con las luces, dándole una suavidad a las piezas para poner en evidencia el granulado tan lindo que es de las encías, poniendo también las periquimatíes de las caras anteriores de los dientes. La siguiente, por favor. Algunos diastemas. La siguiente. Una arquitectura palatina que está muy relacionada con las huellas digitales, ¿no? Tuve un amigo que hizo su tesis de grado en la comparación de la arquitectura palatina en dos gemelas. Y era más que evidente que no son tampoco también la misma. La siguiente, por favor. Algunas fotos con desenfoques, jugando con el diafragma. La siguiente. Algunas imágenes de abstracciones. Estas lesiones en los cuellos. La siguiente. Algunas lagunas inguinales. La siguiente. Y alguna sonrisa ya con elementos adicionales. La siguiente. Algunos granitos de azúcar. La siguiente. Vemos lo lindo que son nuestros dientes, ¿no? Y cómo poder manifestarlos en una imagen. La siguiente. Todas esas sonrisas son de colegas de nosotros. La siguiente. La siguiente. Con esta imagen cerramos la parte de la mañana. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido también educativa. Esta imagen participó en una exposición en Portugal
la primera exposición de fotografía artística digital en Portugal. Tuve la suerte que fue escogida para eso. La siguiente, por favor. Amigos, muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué les ha parecido?